Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a seguir viendo lo que son las clases y una de las características más importantes y uno de los pilares de lo que es la programación orientada a objetos, que es la herencia. Hasta el momento las clases podían almacenar propiedades, que era básicamente una manera de guardar información o de representar información almacenada o que se calcula en el momento. Habíamos visto lo que era la creación de métodos y de subscripts. En este caso vamos a ver una de las cosas que podemos hacer con las clases, que es heredarlas, es decir, algo que no podemos hacer incluso con las estructuras o las enumeraciones, que es el recibir de una clase que tomamos como base todas sus características, y dentro de lo que conocemos como característica tenemos las propiedades y los métodos. Es decir, que si tenemos una clase y otra clase hereda de la clase principal, por así decirlo, lo que va a pasar es que la nueva clase va a tener todos los elementos, es decir, todas las propiedades y todos los métodos de la clase original, más los elementos que nosotros le agreguemos, por así decirlo. Es decir, podríamos definir una clase que tenga una sola variable y después vamos a heredar de esta clase y crear otra nueva clase con eso, y esta clase va a tener una variable más, con lo cual vamos a tener la variable nueva que nosotros acabamos de agregar y la variable que era de la clase padre o de la clase original. Acá donde acabo de decir algo, por ahí un pequeño spoiler sin querer, es que una se la conoce como la clase padre y la otra es la clase hija. También es conocido como superclase a la clase principal en la cual nos vamos a basar y subclase a la clase que hereda características. Una de las ventajas que vamos a tener con lo que es la herencia es que no solamente vamos a recibir, por ejemplo, lo que son variables o lo que son métodos, sino que también vamos a poder sobreescribir el comportamiento de tales cosas. Por ejemplo, podríamos tener un método, pero a la hora de tener una clase hija o una subclase, quisiéramos que tenga un comportamiento diferente a lo que lo tendría la clase padre o superclase. Así que para entender un poco mejor lo que es el tema de hoy, vamos a empezar a crear clases. Vamos a definir una clase, que vamos a llamarla vehículo, abrimos y cerramos llaves, y dentro de esto vamos a poner tres elementos. El primero va a ser una variable var, que vamos a poner velocidad actual, que va a ser de tipo entero y en principio va a ser igual a 0. Después vamos a crear otra variable, pero en este caso va a ser una variable computada, la cual vamos a llamar descripción, que va a ser de tipo string. Abrimos y cerramos llaves, y lo que vamos a hacer es un return. ¿De qué? De un string que nosotros, por ejemplo, vamos a poner el vehículo va a... Ponemos el operador de interpolación, ponemos velocidad actual y vamos a poner, por ejemplo, kilómetros por hora. Entonces tenemos hasta ahora lo que es una variable que se llama velocidad actual, que es de tipo entero y que en principio va a valer 0. Una variable computada o una propiedad computada, mejor dicho, la cual vamos a llamar descripción, que va a ser de tipo string y va a devolver el string que diga el vehículo va a... Le damos la velocidad actual, kilómetros por hora. Y ahora vamos a crear lo que es un método, que lo vamos a utilizar como método base, que en este caso no va a hacer nada, la cual se va a llamar func. ¿Y cómo vamos a llamar la función? Vamos a ponerlo hacer ruido. Abrimos y cerramos paréntesis para indicar que no vamos a tomar nada como argumento, y como no vamos a devolver nada, abrimos y cerramos llaves. Dentro de esto no vamos a hacer nada tampoco ahora, porque lo vamos a utilizar para sobreescribir más adelante. Así que en principio dentro de la función vamos a poner un comentario que diga no hace nada porque es un vehículo genérico. Entonces tenemos una clase vehículo, la cual tiene una variable llamada velocidad actual de tipo entero igual a 0, una variable de descripción de tipo string y que va a devolver el string que dice el vehículo va a, y le damos la velocidad actual en kilómetros por hora, y después hacemos una función la cual se llama hacer ruido, la cual en principio no va a hacer nada. Entonces, teniendo lo que es la clase padre o la clase principal de la cual vamos a heredar, vamos a empezar a heredar de esta. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, otra clase, la cual vamos a llamar bicicleta, y esta va a heredar de vehículo. Entonces, cuando decimos que queremos heredar de algo, ponemos dos puntos, y después de los dos puntos ponemos el nombre de lo que queremos heredar. En este caso vamos a heredar de vehículo. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto escribimos el cuerpo de la clase. Acá es algo importante que vamos a anotar. Ponemos class, bicicleta, dos puntos, vehículo, con lo cual estamos diciendo que la clase bicicleta va a heredar de vehículo.
Pero algo importante, y eso es algo que tenemos en Swift, es que la herencia es única, es decir, solamente podemos heredar de una sola clase, no podemos hacer herencia múltiple, no podemos heredar de un vehículo y de otras cosas. Para eso se utilizan lo que son los protocolos, que es algo que vamos a ver más adelante, pero en principio lo importante a llevarse es que solamente podemos heredar de una sola clase, en este caso de vehículo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a tener bicicleta? Bicicleta va a tener los elementos que nosotros le vamos a agregar ahora, y además va a tener todas las cosas que tiene un vehículo, porque en principio bicicleta es un vehículo. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar tiene canasta, que es de tipo booleano y que va a ser igual a falso. Con lo cual estamos indicando que la bicicleta en principio no tiene canasta, pero podría tener una canasta. Con lo cual, si ahora queremos crear una instancia de bicicleta, escribimos por ejemplo una variable, vamos a escribir var y vamos a llamar bici, por darle un nombre, va a ser igual a bicicleta, abrimos y cerramos paréntesis, y acá vamos a poder empezar a trabajar con lo que es la bicicleta. Por ejemplo, podríamos hacer bici punto, y acá vemos que ya Xcode nos sugiere cosas, pero podemos poner tiene canasta es igual a true, para decir que bueno, esta instancia de bicicleta sí tiene canasta. Otra cosa que podemos hacer es un print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro del print que ponemos bici punto y vamos a poner descripción. Entonces, ¿qué es lo que nos va a devolver esto? Bici.descripción va a ir a bici, que es bicicleta. Bicicleta es de la clase bicicleta, perfecto. Entonces, tenemos qué características tenemos. Tiene canasta y todas las que tiene vehículo, porque heredamos de vehículo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Descripción. Ah, bien, descripción, devolvemos este string. Y si le damos a correr, vamos a ver que realmente devuelve el string que tendría que devolver. Entonces dice, el vehículo va a 0 km por hora porque en principio no modificamos la velocidad actual. Está bien. Ahora bien, ¿qué es bici? ¿Bici es una bicicleta o es un vehículo? Es las dos cosas. Es una bicicleta en principio porque lo creamos como bicicleta, pero como bicicleta hereda de vehículo también es un vehículo. Entonces, si vamos a trabajar con vehículos, podemos utilizar a bici porque en sí es un vehículo. Ahora, si vamos a trabajar como si fuese una bicicleta, también lo podemos hacer. Algo importante notar que si creáramos una instancia de algo tipo vehículo, no podemos acceder a los elementos que tiene bicicleta, porque un vehículo no es una bicicleta, pero una bicicleta sí es un vehículo. Vamos a borrar lo que es la creación de la instancia y todo eso, y vamos a crear una nueva clase. Y acá es donde quiero notar de que podemos heredar de una clase que ya hereda de otra cosa. Es decir, tenemos vehículo, que es la clase principal, tenemos una clase bicicleta, la cual hereda de vehículo, y vamos a crear una clase que hereda de bicicleta. Entonces ponemos class, ponemos tandem, para decir el tipo de bicicleta tandem, es decir, ese tipo de bicicleta donde pueden ir dos personas, por ejemplo. Ponemos dos puntos, ¿y de qué vamos a heredar? Como dijimos, de bicicleta. Abrimos y cerramos llaves. ¿Y qué dato podríamos tener almacenado en tandem? Podríamos tener almacenado, por ejemplo, una variable que la vamos a llamar cantidad de pasajeros. Dos puntos, va a ser de tipo entero y es igual a 0. Porque en principio la bicicleta no va a tener a nadie arriba. Entonces, si nosotros ahora creamos una instancia de tandem, vamos a crear una variable que la vamos a llamar bici también, como lo habíamos hecho antes, que va a ser igual a tandem. Abrimos y cerramos paréntesis. Y si escribiéramos bici punto, para acceder a los elementos internos, vamos a ver que nos dice cantidad de pasajeros, que es lo que tiene tandem. Tenemos lo que es, tiene canasta, que es lo que tendría bicicleta. Y después tenemos descripción, hacer ruido y velocidad actual, cosa que tiene vehículo. Entonces vemos cómo ya podemos utilizar esto, y esto es muy útil a la hora de reciclar código. Vamos a borrar esto porque no vamos a trabajar en principio con esta instancia. ¿Y por qué digo el tema de reutilizar código? Porque muchas veces uno cuando va a crear, para dar un ejemplo, porque lo primero que se le ocurre a uno es un juego, vamos a tener un personaje, pero el personaje puede ser un amigo o un enemigo. Entonces en vez de crear dos personajes, los cuales probablemente van a compartir características, por ejemplo, hasta ahora tenemos una bicicleta de tipo tandem, tenemos bicicleta que heredan de vehículo, pero por ejemplo ahora podemos crear otro tipo de vehículo que no sea una bicicleta. Porque la bicicleta está bien, la bicicleta va a tener, o vamos a pensar en la bicicleta tandem, la cual va a tener cantidad de pasajeros, tiene canasta, hace ruido, descripción y velocidad actual. Entonces tenemos esos 5 elementos. Ahora si hiciéramos bicicleta tenemos, tiene canasta, hace ruido, descripción y velocidad actual. Entonces tenemos ya bien características que se comparten. Y si ahora creamos esta clase que les voy a decir, ponemos class y vamos a crear una clase que si ya tenemos bicicleta, ¿qué es lo que nos falta? Automóvil. ¿De qué va a heredar?
de vehículo, abrimos y cerramos llave, y dentro de lo que es automóvil vamos a poder agregar elementos. Pero vemos que, por ejemplo, un automóvil no va a tener la característica de tiene canasta. Un automóvil no tiene canasta normalmente. Entonces, esta es una forma que tenemos de reciclar características, evitando tener que volver a escribir todo. Simplemente heredamos. Con lo cual ahorra mucho tiempo a la larga. Si lo sabemos usar, incluso ahorra dolor de cabeza. ¿Qué es lo que va a tener automóvil? Va a tener una variable, var, la cual vamos a llamar marcha, que sería marcha o cambio, depende de cómo se le diga, que básicamente si está en primera, en segunda, en tercera, entonces ponemos marcha que va a ser tipo entero. Y en principio vamos a poner 0 para indicar que está en punto muerto. Incluso vamos a sobreescribir, porque veamos que tenemos descripción, y no queremos que nos diga el vehículo va a tantos kilómetros por hora, sino que queremos ser más detallados. Entonces, ¿cómo sobreescribimos un elemento de vehículo para que en vez de imprimirnos la descripción original, nos dé una descripción que nosotros querramos, es decir, adaptar esa respuesta? Para eso vamos a tener que en principio escribir la palabra clave override, si lo queremos ver, que es básicamente sobreescribir. También se lo conoce como sobrecargar. Entonces ponemos override. ¿Y qué es lo que vamos a sobrecargar? La variable. ¿Qué variable? Ponemos var. La variable descripción, que va a ser de tipo string. Entonces ponemos override var description o descripción, dos puntos, va a ser de tipo string, entonces ponemos string. Abrimos y cerramos llave, que hasta ahora estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Y ahora vamos a poner return. Y dentro del return, ¿qué podemos devolver? Por ejemplo, podríamos devolver el vehículo va a cierta velocidad y en cierta marcha. ¿Cómo hacemos eso para no tener que escribir de nuevo el vehículo va a tal velocidad en kilómetros por hora? Hay una forma de acceder a lo que era el elemento original, es decir, ahora estamos sobreescribiendo descripción. Pero hay una forma de acceder a la descripción del padre, es decir, ¿cuál es el padre de automóvil? Vehículo. Hay una forma de acceder a eso. ¿Y cómo se hace? Recordemos que nosotros trabajamos muchas veces con lo que era la palabra clave self, para hacer indicación del elemento de la misma instancia. Hay una palabra clave que sirve para indicarnos cuál es el elemento del padre en vez de la instancia actual. El elemento del padre se escribe con la palabra clave super o super. Entonces ponemos super punto y acá ya Xcode nos da una sugerencia y dice descripción, hacer ruido y velocidad actual. Y veamos, ¿cuál es la clase padre de automóvil? La clase padre de automóvil es vehículo. ¿Y cuáles son las características de vehículo? Es velocidad actual, descripción y hacer ruido. ¿Y qué es lo que nos sugiere Xcode después de poner el super punto? Descripción, hacer ruido y velocidad actual. O sea, ¿a qué estamos accediendo con super? A los elementos de vehículo, es decir, a los elementos de la clase padre. Con lo cual, ¿qué vamos a acceder nosotros? A la descripción. Entonces, si nosotros retornáramos esto, hasta ahora, override var descripción, dos puntos, string, abrimos y cerramos llave, y dentro de la llave ponemos return super.description o descripción, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a devolver exactamente lo mismo que nos estaría devolviendo hasta ahora sin haber sobrescrito nada. Entonces vamos a agregarle un string. Entonces ponemos super.descripción más, recordemos que más en lo que era un string es el operador de concatenación, es decir, agregar. Y ponemos un string literal el cual diga, por ejemplo, ponemos un espacio para que se distancie. O ponemos primero una coma y después un espacio. Y va en la marcha. Y por ejemplo ponemos en qué marcha. Operador de interpolación. Y ponemos marcha. Entonces, si nosotros llamáramos a descripción ahora mismo, lo que nos estaría dando es descripción del padre. ¿Cuál es la descripción del padre? El vehículo va a velocidad actual kilómetros por hora y le agregamos encima al final con el operador de concatenación, es decir, la suma o el operador de más, y va en la marcha y nos dice en qué marcha está yendo. Entonces, vamos a crear una instancia de automóvil. Ponemos var auto, va a ser igual a automóvil. Abrimos y cerramos paréntesis para indicar que estamos creando una instancia. Y ahora lo que vamos a hacer es print, abrimos paréntesis y ponemos auto.descripción, cerramos paréntesis y le damos a correr. Y vemos que nos dice el vehículo va a 0 km por hora y va en la marcha 0. Que justamente, ¿qué es lo que hace? Estamos llamando descripción. ¿Descripción qué va a hacer? Nos va a devolver el string del padre más el string que le agregamos al final. Entonces ya estamos viendo qué interesante el cómo podemos sobreescribir y que no estamos regidos completamente por lo que hace el padre.
Esto es algo un poco fuera de lo que es el tutorial de hoy, lo que voy a decir ahora, pero es una recomendación. De hecho, no sé si una recomendación o más bien es una práctica que se suele emplear y hay ciertos grupos de personas que apoyan esta teoría, la cual indica es mejor no sobreescribir cosas sino extenderla. Vamos a ver más adelante cómo extender una clase, que es agregarle características a una clase que originalmente no tenía. Pero en lo posible hay que tratar de extender y no agregarle cosas o modificar cosas innecesarias. Puede traer problemas, pero a priori no debería ser de mucho problema. Es cuestión de practicar. Y cuando empezamos a meter lo que es herencia, podemos empezar a tener algún que otro problemita con alguna que otra cosa. Pero ya estamos viendo cómo funciona esto que tenemos. Vamos a recapitular. Una clase de vehículo con 3 características. Tenemos una bicicleta que hereda de vehículo. Tenemos una bicicleta tándem, la cual hereda de bicicleta, que es hereda de vehículo. Y tenemos una clase automóvil, la cual hereda también de vehículo. Entonces tenemos 2 ramas, si lo queremos ver. Una rama que son las bicicletas y otra rama que son los vehículos. Un automóvil va a ser un vehículo. Una bicicleta va a ser un vehículo, pero una bicicleta no va a ser un automóvil no va a ser una bicicleta. Y un vehículo no necesariamente va a ser una bicicleta. Digo no necesariamente porque recordemos que por ejemplo una bicicleta es un vehículo. Pero al revés no funciona la cosa. Ahora bien, hasta ahora solamente sobreescribimos lo que eran propiedades. ¿Cómo se sobreescribirá lo que es un método? Para sobreescribir un método se hace exactamente igual y vamos a sobreescribir por ejemplo algunos de los métodos. En el caso de automóvil vamos a sobreescribir otro método. Así que vamos a poner override. ¿Y qué es lo que vamos a sobreescribir? Vamos a sobreescribir la función func, hacer ruido, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, es decir, hay que escribir como si estuviésemos definiendo la función de nuevo, agregándole previamente lo que es la palabra clave override para indicar, bien, vamos a sobreescribirla. Esta no va a tomar nada, no va a devolver nada, pero interiormente lo que va a hacer es un print. ¿Y qué es lo que va a imprimir? Sé que va a sonar muy ridículo esto, pero tiene que hacer ruido, así que vamos a ponerle ron. Lo ponemos así. Sé que esto puedo ganarme bastante burla al respecto, pero bueno. Es como, hace ruido. Tiene que hacer algo que ruido hace un auto, ron o algo así. Entonces, ahora si nosotros llamáramos a lo que es hace ruido de vehículo, no hace nada. Pero en el caso de que llamemos a hace ruido de automóvil, nos devuelve ron. ¿Cómo lo probamos? Con la misma instancia de auto que tenemos abajo, ponemos auto.hace ruido, abrimos y cerramos paréntesis y le damos a correr. Vemos que dice, el vehículo va a 0 km por hora y va en la marcha 0, y después dice ron. ¿A qué corresponde esto? A crear la instancia de automóvil guardada en la variable auto, imprimir auto.descripción, y después imprimir auto.hacer ruido. Entonces, ya con esto estamos viendo cómo sobreescribir no solamente propiedades, sino también métodos, el cómo se reutilizan, es decir, que algo si hereda, tiene características, todas las características públicas del padre. Estoy diciendo la palabra pública, que todavía no vimos el cómo establecer controles. Ahora tal cual sobreescribimos propiedades almacenadas y computadas, y sobreescribimos métodos, podemos sobreescribir observadores. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a salir a la clase que ya está bastante modificada, que es automóvil, la cual sobreescribe muchas cosas, y vamos a sobreescribir un elemento más. Vamos a sobreescribir lo que es la velocidad actual. Entonces ponemos override. ¿Override qué? Ponemos var velocidad actual int para indicar que vamos a sobreescribir esa variable. Abrimos y cerramos llave, y dentro de esto vamos a escribir tal cual haríamos normalmente los monitores. Ponemos por ejemplo set, abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto ponemos un print. Y ponemos por ejemplo la velocidad ha cambiado a operador de interpolación. ¿Y qué ponemos en el operador de interpolación? Ponemos velocidad actual. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Es, si modificamos la variable velocidad actual, lo que va a imprimir en este caso va a ser la velocidad. Lo que va a imprimir en este caso va a ser la velocidad ha cambiado a y la nueva velocidad que hemos puesto. Entonces, si por ejemplo, ahora creamos el auto que en principio va a estar en 0. Y después de hacer ruido, vamos a poner auto. Lo que es velocidad actual es igual a 15. Y le damos a correr.
nos dice el vehículo va a 0 km por hora y va en marcha 0, después dice run run porque era hacer ruido, después dice la velocidad ha cambiado a 15, ¿qué es lo que queríamos? Entonces sobreescribimos no solamente una propiedad, que es la propiedad velocidad actual, sino que sobreescribimos, o mejor dicho, en este caso agregamos el monitor. Entonces agregamos el monitor, el cual nos va a permitir imprimir el cambio de velocidad que tuvimos hasta ahora, y con esto ya podemos ver todo lo que podemos hacer. Entonces ahora para terminar les voy a enseñar lo que es un último truco o una última herramienta que tenemos para verlo de manera simple. Esto en realidad es mucho más profundo, pero hay una forma de evitar de que ciertos elementos sean sobrescritos. Por ejemplo, imaginémonos que en lo que es vehículo definimos una nueva variable, la cual va a ser, por ejemplo, var marca, string, para decir que va a ser un tipo string, y va a ser igual a un string literal. Entonces, si nosotros quisiéramos evitar de que por alguna razón modifiquemos lo que es la marca, lo que ponemos antes de poner var marca, ponemos final o final. Entonces ponemos final var marca string es igual a comilla comilla para indicar un string vacío. Entonces con esto estamos diciendo de que no podemos sobreescribir lo que es la variable marca. Entonces con esto evitamos, por alguna razón, si alguien quisiera modificarlo, entonces si por alguna razón alguien quisiera modificar algo, nosotros podemos impedirlo para evitar problemas, poniendo la palabra clave final, y de hecho podemos hacer algo más. Podemos evitar de que una clase sea heredada. ¿Cómo evitamos eso? Por ejemplo, imaginemos que automóvil no queremos que sea heredada porque existe solamente automóvil. Entonces, antes de poner class, ponemos final. Entonces ponemos final class automóvil vehículo, abrimos llave y después todo el resto. Y si por alguna razón ponemos otra clase, y si por alguna razón creamos una clase que de vehículo, esta va a fallar. ¿Por qué? Ponemos, por ejemplo, class coche automático, el cual va a heredar, es decir, dos puntos de automóvil. Abrimos y cerramos llave. Y ya vemos que esto nos está marcando un error en lo que es Xcode, incluso si lo intentamos compilar. Nos dice compilación fallada porque no podemos sobreescribir, o mejor dicho, no podemos heredar de lo que es una clase final. ¿Cuál es la clase final? Automóvil. Obviamente nunca vamos a tener que poner al final a una clase de la cual queremos heredar como ser vehículo. Entonces borramos lo que es la clase coche automático. Y ya con esto podemos entender el cómo evitar de que ciertas clases sean heredadas, cómo sobreescribir elementos, cómo evitar de que sean sobrescritos elementos de las clases. Y lo importante es llevarse de la herencia, que es lo más simple que tiene, y que básicamente cuando estamos heredando, estamos llevándonos todas las características de nuestro padre y le agregamos las nuestras. Entonces, cuando heredamos, por ejemplo, automóvil, recibimos todo lo que tiene automóvil y le agregamos nuestras propias cosas. Y así podemos establecer comportamientos generales. Por ejemplo, hay elementos. En un juego tenemos personajes, en este caso tenemos vehículos. Podríamos tener una clase principal animal, de los cuales después podemos tener mamíferos, podemos tener ovíparos, y a su vez dentro de los mamíferos podemos hacer todos distintos tipos de animales, y así podemos empezar a ramificar. Y uno le diría, wow, estás armando un arbolito, qué divertido, qué sé yo. Pero no, es de hecho bastante útil y la herencia es bastante utilizada, en este caso para reciclar. Porque nosotros tendríamos que escribir entonces, si no heredáramos, reescribir lo que es el comportamiento de descripción, velocidad actual y hacer ruido, y en este caso por ejemplo marca, en cada elemento. E incluso no podríamos suponer cosas, porque pongámosle, por decir así, podríamos tener en un momento una lista de vehículos, y dentro de la lista de vehículos podemos tener bicicletas, bicicletas tándem y automóviles. Todo mezclado. Y ahí es donde entra otro concepto importante que es el polimorfismo. Pero no vamos a meternos por ahora en eso. Vamos a verlo cuando veamos tipos genéricos para entender un poco mejor lo que es el polimorfismo. Pero algo que ya estamos viendo que podemos hacer, por ejemplo, crear listas de vehículos. ¿Y los vehículos qué son? Vehículos en sí, bicicletas, bicicletas tándem, automóviles. Y no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener problemas de tipo. Porque recordemos que una bicicleta tándem y un automóvil heredan de vehículo. Entonces si heredan de vehículos, son vehículos. Con lo cual, si es un vehículo no vamos a tener problema de tipo. Así que espero que se haya entendido el tutorial de hoy. Es, comparado a los anteriores, relativamente corto. Es bastante a priori simple el tema, pero requiere de masticarlo un poco, procesarlo, porque la verdad que al principio parecería no tener utilidad, pero Dios mío que la tiene. Así que espero que les haya gustado el tutorial de hoy.
Recuerden que contamos también con lo que es un podcast de programación llamado Code Time, que lo transmitimos todos los lunes a las 11 de la noche hora Argentina. Estamos en vivo y también después se puede escuchar en diferido y se sube también a lo que es el canal de YouTube. Es donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano, por lo menos así me gusta decirlo. Y tiene la característica de que tiene mucho contenido teórico, que para muchos puede ser aburrido, pero para el que tiene que aprender programación le digo que más vale que coma teoría, porque si no, no le va a ir muy bien en la vida. Así que espero que les haya gustado el tutorial. No se olviden dejar like, comentar, suscribirse, compartir. Eso ayuda muchísimo. Las críticas constructivas son bienvenidas totalmente. Justamente la idea es mejorar la calidad del producto. De a poco vamos haciéndolo y vamos a tratar de abarcar más gente en lo posible. Las críticas destructivas se las agradezco. No pierdan el tiempo. No las voy a leer. Mejor dicho, obviamente las voy a leer para darme cuenta de qué es. Pero no le voy a dar importancia porque es una crítica destructiva. No me vale que me digan no me gusta. Es decir, no me gusta porque explicas lento, no me gusta porque explicas rápido. Ah, listo, perfecto, es una crítica constructiva en ese caso. Pero un insulto, cosas así, le aviso que no pierdan el tiempo. Así que muchísimas gracias por haber pasado por lo que es el tutorial. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Y será hasta la próxima.